Hola, hoy vamos a presentar los resultados del laboratorio de equilibrio químico. El equilibrio químico es un estado dinámico, donde la velocidad de reacción directa e inversa son iguales, y la concentración de productos y reactivos se mantiene constante, a menos que haya una perturbación en el sistema, la cual, según el principio de Le Chatelier, será contrarrestada por el sistema para regresar a un estado de equilibrio. De esta forma, se busca explicar por medio del principio de Le Chatelier los cambios de color y formación y desaparición de precipitados de los tres sistemas en equilibrio realizados en el laboratorio, dadas las perturbaciones de temperatura y concentraciones en estos sistemas. Primero, el equilibrio químico es un estado dinámico en el que las reacciones directas e inversas ocurren simultáneamente, manteniendo constantes las concentraciones de reactivos y productos. Para analizar estos sistemas se utilizan dos conceptos importantes. El primero, que es la constante de equilibrio, que describe el estado del sistema en equilibrio y el cociente de reacción, en el que pues, permite comparar el estado del sistema en cualquier momento. Además, según el principio de Le Chatelier, cuando un sistema en equilibrio sufre una perturbación, como un cambio en concentración o temperatura, este responde desplazando el equilibrio en el sentido que contrarreste en este cambio. Inicialmente, el nitrato de cobre se disuelve en agua y libera iones de cobre más 2, que al hidratarse forman una especie responsable del color azul claro observado. Según ChemGuide, esta es la forma más estable del cobre en solución acuosa. Al agregar pequeñas cantidades de hidróxido de amonio, que son 0,1 mililitros en este caso, aumenta la concentración de iones hidroxilo y el equilibrio se desplaza hacia la formación de hidróxido de cobre, que aparece como un precipitado azul lechoso, como se puede ver en la imagen. Aquí se aplica el principio de Le Chatelier, ya que el sistema responde consumiendo parte de los hidroxilos añadidos. Cuando se añade exceso de hidróxido de amonio, 2 mililitros, aumenta la concentración de amoníaco en solución y el equilibrio se desplaza nuevamente, ahora hacia la formación del complejo tetramino de cobre 2, que presenta el color azul intenso que se ve en la imagen. Este desplazamiento ocurre porque el sistema favorece la especie más estable bajo las nuevas condiciones, lo cual coincide con lo reportado en Chemistry Libre Text. Posteriormente, al agregar ácido nítrico, los protones reaccionan con el amoníaco y disminuyen su concentración libre. Como consecuencia, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. El complejo se descompone y el cobre vuelve progresivamente a su forma hidratada inicial, recuperando el color azul claro como se puede ver en la imagen. Respecto a los aniones, estos sí pueden ser intercambiados, ya que actúan como iones espectadores y no participan directamente en el equilibrio, así pudiendo utilizar otros reactivos para estas reacciones. Por ejemplo, el nitrato de cobre puede reemplazarse por sulfato de cobre o cloruro de cobre, ya que el nitrato actúa como ion espectador, siempre que se mantenga disponible el ion cobre más 2. Del mismo modo, pueden utilizarse otros reactivos que aporten las especies necesarias para sostener el sistema, como otras fuentes de amoníaco para formar el complejo u otros ácidos como el ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico, para desplazar nuevamente el equilibrio hacia el cobre hidratado, tal como se reporta en otros experimentos del Royal Society of Chemistry. El siguiente experimento realizado fue con la formación del ion complejo tiocianato de hierro 3, en el que se aplicaron dos tipos de perturbaciones al equilibrio. El primero se varió la temperatura y en esta se puede evidenciar que la reacción directa es endotérmica, ya que al disminuir la temperatura se observa un color rojo anaranjado más fuerte que a temperatura ambiente, lo que indica una mayor formación del tiocianato de hierro 3. Mientras que al aumentar la temperatura se observa un color más tenue, lo que indicaría que el equilibrio se desplaza para favorecer la producción de los reactivos. Por otro lado, también se logra ver que al adicionar nitrato de plata e hidróxido de sodio, el ion plata reacciona con el ion tiocianato, así como los hidroxilos reaccionan con el hierro, formando en los dos casos un precipitado que disminuye violentamente las concentraciones de los reactivos, por lo que para compensar esta alteración, el equilibrio se desplaza favoreciendo la reacción inversa. Caso contrario de la adición de nitrato de hierro 3 y el tiocianato de potasio, en la cual el exceso de iones hierro más 3 y tiocianato causan que el equilibrio se desplaza hacia la derecha, aumentando la concentración de ion tiocianato de hierro 3. Esto según lo planteado en Scott et al. Y Garry Di Christian. El sistema de bismuto con agua se presenta un equilibrio reversible entre el cloruro de bismuto en solución y el oxicloruro de bismuto sólido. Y pues esto se representa por la reacción donde se forma un precipitado blanco que es de BOCl. Cuando el equilibrio se desplaza hacia la derecha, pues se observa el sólido y después ya cuando se desplaza hacia la izquierda, el precipitado se disuelve. Ya al agregar el ácido, el HCl, aumenta la concentración pues, de este mismo en el sistema. Y pues como respuesta, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda para consumir ese exceso, lo que provoca la disolución del precipitado. Y pues por el otro lado, al agregar agua, se diluye la solución y disminuye la concentración del HCl. Y pues en este caso, pues el sistema responde desplazándose hacia la derecha, favoreciendo la formación nuevamente del precipitado blanco como habíamos visto en un principio. Y pues esta evidencia como el equilibrio depende directamente de la concentración de las especies presentes. Bueno, principalmente los roles que cumplen el ácido y el agua es que primero pues el ácido actúa aumentando la concentración de especies en solución. Esto favoreciendo la disolución del sodio como pues pudimos ver en el laboratorio. Mientras que el agua actúa como un agente de dilución.
en el que este pues disminuye la concentración del sistema y promueve la formación del precipitado. Y pues de esta forma ambos permiten controlar el desplazamiento de este equilibrio, pues, volviendo a reaccionar como antes. Para calcular las constantes de equilibrio se aplica la fórmula de las concentraciones de los productos elevadas a sus coeficientes divididas las concentraciones de los reactivos elevadas a sus coeficientes, tal como se puede ver en pantalla. Y para conocer las concentraciones en el equilibrio se utilizó la regla de Ice, con la cual se plantean las expresiones algebraicas con las que se calcularía dichas concentraciones y las constantes de cada experimento, considerando las alteraciones realizadas. Ya para concluir, se comprobó que el equilibrio químico es un proceso dinámico que puede ser modificado al cambiar condiciones, como lo pudimos ver en la concentración y la temperatura. Y pues con los cambios observados, como la aparición o desaparición del precipitado, permiten identificar el sentido de desplazamiento en el equilibrio. Y finalmente, este tipo de sistemas demuestra que es posible controlar el equilibrio químico para comprender y predecir el comportamiento de las reacciones en solución.